¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el pecado que no se comete, sino que se deja de cometer, y que sin embargo puede sellar nuestro destino eterno? No hablo del asesinato, ni de la blasfemia abierta, sino de una frialdad mucho más sutil y corrosiva: la indiferencia. El velo invisible entre este mundo y el próximo es delgado, y el Padre Pío, el estigmatizado de Pietrelcina, lo cruzaba a diario, viendo con sus propios ojos la aterradora contabilidad del alma. Bienvenidos, hermanos en la fe, a este canal dedicado a desvelar los misterios de la eternidad a través de la vida de los santos. Si usted busca consuelo, verdad y la profunda enseñanza que solo el misticismo católico puede ofrecer, le pido que se una a nuestra comunidad ahora mismo, pulsando el botón de suscribir y compartiendo esta luz con aquellos que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Hoy vamos a sumergirnos en una de las visiones más aterradoras y menos conocidas que le fueron concedidas al Padre Pío: la terrible condena que espera a aquellos que, viviendo en la abundancia, cierran sus ojos y su corazón al grito silencioso del pobre. Padre Pío vivió su vida de penitencia en San Giovanni Rotondo, un faro de gracia en medio de un mundo convulso y materialista. Él no solo veía a los ángeles y a la Virgen, sino que también era testigo constante de las almas que luchaban por cruzar el umbral, y su corazón sangraba por ellas. Y fue en el confesionario, ese tribunal de la misericordia divina, donde la visión se le presentó con una claridad escalofriante. No era una visión de demonios rugiendo o fuego eterno, sino algo peor: una escena de silencio, de ausencia total, de defensa ante la verdad. Imaginen al Padre Pío, agotado por las confesiones, rezando en la madrugada, con el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros llagados. Su alma, ya purificada por el dolor de los estigmas, era un espejo perfecto de la voluntad de Dios. En ese recogimiento profundo, el Señor le permitió ver no solo el juicio final, sino el momento inmediato después de la muerte de un alma que había vivido una vida moralmente correcta a ojos del mundo, pero espiritualmente vacía. Esta alma, revestida de buenas apariencias, nunca robó, nunca mintió gravemente, asistía a misa y era considerada una persona de bien en su comunidad, pero había cometido el pecado de la omisión. El santo vio cómo esta persona había construido muros invisibles de comodidad alrededor de su vida. Había visto la miseria en la calle, el hambre en el rostro del vecino, la necesidad del huérfano que pedía un trozo de pan, y simplemente había pasado de largo, escudándose en su propia agenda o en la excusa de que otros ayudarían o que esa persona seguramente se lo merecía. El Padre Pío observó cómo esta alma era llevada ante el tribunal, no el temido tribunal de la ira, sino el tribunal de la verdad, que juzga con perfecta justicia y amor. Y lo que más le impactó no fue la acusación formal, sino la absoluta falta de mérito para presentar. Vio cómo las manos de esta alma estaban vacías, sin ninguna obra de caridad real, sin la fragancia del sacrificio por el prójimo. No había maldad activa que condenar, pero tampoco había caridad viva que redimir.
El Señor no le preguntó por sus grandes hazañas, ni por los títulos que acumuló en la tierra, sino por las pequeñas oportunidades de amar que había desperdiciado. ¿Qué hiciste con el hermano que puse a tu lado? ¿Dónde está el aceite que debiste dar a la lámpara de tu prójimo? Y la respuesta, vista por el Padre Pío, fue el silencio. Un silencio pesado, cargado de la oportunidad perdida. El juicio de los indiferentes, comprendió el Padre Pío, no es un juicio de castigo activo, sino de autocondena por la frialdad del espíritu. Vio cómo la misericordia divina, que siempre busca un resquicio para perdonar, se retiraba lentamente, dejando a esa alma sola con el peso de su propia elección, la elección de la comodidad sobre la caridad, la elección de la indiferencia sobre el amor activo. El destino que le fue revelado al santo de Pietrelcina para esa alma fue un lugar de purificación dolorosa, no por lo que había hecho, sino por lo que se negó a hacer, un purgatorio de la indiferencia, donde la falta de amor era el fuego que purificaba. El Padre Pío nos enseña con esta visión que no basta con evitar el mal. Es imperativo hacer el bien, pues la caridad es la única moneda que tiene valor en el cielo. La lección que extrajo el Padre Pío de este encuentro místico es profunda y debe resonar en cada uno de nuestros corazones hoy. La mayor trampa del enemigo no es tentarnos a cometer grandes crímenes, sino a caer en la tibieza, en la creencia de que nuestras pequeñas omisiones no tienen consecuencias eternas. Pero el Señor fue claro: lo que hiciste o dejaste de hacer al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. El horror de esta visión no reside en el castigo, sino en la tristeza de haber despreciado el rostro de Cristo en el pobre, en el enfermo, en el marginado. Esta es la verdad que nos debe impulsar a la acción. No se trata de dar de lo que nos sobra, sino de dar hasta que duela, de ver a Cristo en el rostro sufriente. Recuerde siempre que la puerta del cielo se abre con la llave de la caridad. Si esta verdad le ha tocado el alma y le ha impulsado a reflexionar sobre su propia vida, le ruego que no guarde este mensaje solo para usted. Comparta este vídeo para que más almas puedan despertar a la urgencia de la caridad. Y si necesita un consuelo más profundo, déjenos un comentario con sus intenciones de oración. Que la bendición del Padre Pío y la misericordia divina les acompañen siempre. Que así sea. Pero, ¿qué sucede cuando la caridad se congela? ¿Qué visión le fue concedida a nuestro santo estigmatizado sobre aquellos que, aunque no cometen grandes pecados de la carne o del mundo, viven en la escarcha de la indiferencia? Queridos hermanos en el camino, si la caridad es la llave, la indiferencia es el candado que sella el alma a la misericordia divina.
Bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión mística, donde levantamos por un instante el velo invisible que separa nuestro mundo del misterio de la eternidad. Si usted busca consuelo, verdad y la guía del Padre Pío, le ruego que se una a nuestra comunidad. Suscríbase ahora y active la campana para no perderse estas revelaciones que buscan despertar la conciencia dormida. El Padre Pío, al ser un alma crucificada y un canal directo de la gracia, no sólo veía las almas que ardían por amor, sino también aquellas que se marchitaban por la ausencia de éste. Él comprendía que el juicio final no es sólo una auditoría de nuestros actos de maldad, sino, y quizás más aterrador, de nuestros pecados de omisión. El pecado de la indiferencia es sutil, no grita, no mancha públicamente, pero corroe el alma desde dentro, dejándola vacía. Y fue precisamente esta vacuidad lo que se le reveló en una de sus visiones más profundas y menos compartidas. No se trataba de visiones de demonios triunfantes o de fuego consumidor, sino de algo mucho más desolador, la visión del juicio de los indiferentes. El Padre Pío vio una fila de almas que llegaban al umbral de la luz. No eran pecadores notorios. Eran, a los ojos del mundo, personas respetables, que cumplían con sus deberes sociales y religiosos, que pagaban sus diezmos, que no mentían ni robaban a gran escala. Pero al acercarse al trono de la justicia, la luz, que es Cristo mismo, no proyectaba ninguna sombra de condena, sino un silencio ensordecedor. El estigmatizado de Pietrelcina observó cómo estas almas esperaban ser interrogadas sobre sus transgresiones. Pero el juez, que es el amor, no les preguntó sobre sus faltas, sino sobre sus omisiones. Yo tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, estuve de paso, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me vestisteis. La respuesta de estas almas, tal como está escrito en el Evangelio, era de asombro y negación. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo o forastero, y no te servimos? Y aquí reside el terror de la visión que Pío percibió con tal claridad. El juez no les recriminó con ira, sino con una profunda tristeza. Les mostró no sus pecados, sino las oportunidades perdidas. Les reveló los rostros concretos de los pobres que pasaron junto a sus puertas, los enfermos que esperaban una visita consoladora en el cama de hospital, los necesitados que pidieron una pequeña ayuda en la calle y a quienes ellos, por prisa, por desinterés o por simple comodidad, ignoraron. El Padre Pío veía que a cada alma indiferente se le presentaba una especie de espejo del tiempo, donde se reproducían, una tras otra, las ocasiones en que el Cristo sufriente se había disfrazado de mendigo, de huérfano, de viuda, y había sido rechazado por la frialdad del corazón.
Lo que hacía que el juicio fuera tan terrible no era la pena impuesta desde fuera, sino la condena nacida desde dentro, la realización repentina y abrumadora de que la vida entera había sido una negación constante del amor. Estas almas no habían cometido el mal activamente, pero habían fallado en el bien más esencial. Habían vivido en un estado de neutralidad espiritual que, ante la santidad de Dios, era indistinguible de la hostilidad. El santo capuchino comprendía que la indiferencia es una forma de asesinato espiritual, porque mata la oportunidad de la gracia tanto en el que sufre como en el que podría ayudar. Cuando ignoramos al pobre, no solo le negamos un trozo de pan, le negamos el reconocimiento de su dignidad como hijo de Dios, y al hacerlo, nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de convertirnos en canales de la misericordia. La condena de la indiferencia, según lo que el Padre Pío intuía, no era un castigo de fuego físico, sino la eterna soledad. Estas almas eran confinadas a un lugar donde la caridad nunca había existido, un páramo espiritual donde solo resonaba el eco de sus propias excusas y la visión eterna de las manos vacías que pudieron haber llenado. Pero, mis hermanos, esta visión no nos es revelada para infundirnos pánico paralizante, sino para encendernos en un fuego de acción inmediata. El Padre Pío nos recuerda que la caridad no es una opción, sino el lenguaje operativo de la fe. Es el termómetro de nuestra relación con Cristo. Si nuestro corazón está frío ante el sufrimiento del prójimo, nuestro amor por Dios es, en el mejor de los casos, teórico. ¿Cómo podemos entonces combatir esta escarcha del alma? El Padre Pío nos enseña que debemos pedir la gracia de ver a Jesús en el rostro de cada persona que encontramos. No se trata de grandes donaciones, sino de pequeños actos de amor consciente, una palabra amable, un momento de escucha, el reconocimiento de la humanidad compartida. La misericordia divina está siempre lista para perdonar, incluso nuestros pecados de omisión, si nos arrepentimos sinceramente y cambiamos el rumbo de nuestra vida hacia la acción. El purgatorio, decía Pío, está lleno de almas que pecaron por negligencia, por no haber amado lo suficiente, por haber dejado para mañana la urgencia de la caridad. No permitamos que esa sea nuestra suerte. Despertemos hoy mismo a la realidad de que cada encuentro es una cita divina. Si esta profunda verdad sobre el juicio de la indiferencia ha tocado su corazón y le ha impulsado a examinar sus propias omisiones, le ruego que no se quede con la reflexión para usted solo. Comparta este video ahora mismo. Ayude a que más almas despierten a la urgencia de la caridad y eviten la desolación de la indiferencia. Déjenos un comentario con sus intenciones de oración. Prometemos llevarlas al Sagrado Corazón. Que la bendición y la intercesión del Padre Pío nos asistan para que nunca dejemos de ver y servir al Cristo sufriente. Que así sea. Pero ¿qué ocurre cuando esa visión se nubla? ¿Qué sucede cuando el alma se acostumbra a pasar de largo, a no ver el rostro de Cristo en el mendigo, en el necesitado, en el solitario? Amados hermanos, el Padre Pío, que vivía con un pie en la tierra y otro en la eternidad,
No solo nos habló de la dulzura de la misericordia, sino también del terror del juicio para aquellos que eligieron la comodidad de la indiferencia. Bienvenidos de nuevo a este espacio sagrado, donde desvelamos los misterios que Dios reveló a sus santos. Si usted busca la verdad profunda, si siente el llamado a vivir una fe que arde, le ruego que se una a nuestra comunidad ahora mismo. Suscríbase y active la campana, porque lo que vamos a compartir hoy es una advertencia directa del corazón de San Pío de Pietrelcina, una visión que debe cambiar la forma en que usted mira al mundo para siempre. Cuentan sus hijos espirituales, y esto está documentado en los anales de San Giovanni Rotondo, que el Padre Pío, mientras estaba en confesión o en oración profunda, a menudo levantaba el velo invisible que separa nuestro mundo del tribunal divino. Él veía el drama de las almas, y hubo una visión en particular que lo llenó de un pavor profundo, no por la condena de un gran pecador, sino por la sentencia de un alma que se creía buena. Esta alma era la de un hombre adinerado, respetable en su comunidad, que nunca había cometido crímenes notorios. Había asistido a misa, había pagado sus diezmos, pero había vivido su vida encapsulado en una burbuja de autosuficiencia, donde el dolor ajeno no lograba perforar las paredes de su confort. El Padre Pío lo vio ante el juez supremo, y la escena era de una quietud aterradora, sin los fuegos del infierno ni los gritos de la desesperación, sino la desolación del vacío. El hombre, confiado en su propia rectitud terrenal, esperaba que se listaran sus buenas obras y sus contribuciones públicas, pero el juez, que era el mismo Cristo, no mencionó sus pecados de comisión, sino sus pecados de omisión. El velo de la misericordia se retiró para mostrarle al hombre, en un instante fulminante de luz, todos los rostros que él había evitado mirar, todos los sufrimientos que él había ignorado. El mendigo que pasó frío en la puerta de su casa, mientras él cenaba caliente, el anciano solitario al que no llamó a pesar de tener tiempo de sobra, la familia que sufría en silencio la enfermedad mientras él celebraba banquetes con sus amigos. No hubo una lista de transgresiones, sino una galería de ausencias. El hombre, en la visión, no fue juzgado por haber hecho el mal, sino por haber ignorado el bien que podía hacer. La sentencia no fue una condena ruidosa, sino un silencio ensordecedor que resonaba en la eternidad. El juez simplemente le dijo con una tristeza infinita: «No te conozco». ¿Comprenden la lección, amados hermanos? El Padre Pío nos reveló que la indiferencia es el veneno que congela el corazón. Es la negación práctica de que Cristo está vivo y sufriendo en la tierra. El juicio final será, antes que nada, un examen de caridad, como nos recordó el Evangelio de San Mateo. No será un examen de teología ni de riqueza, sino de amor efectivo y de reconocimiento del Cristo sufriente en el prójimo. Cuando ignoramos al pobre, al enfermo, al marginado, estamos cerrando la puerta del sagrario a Cristo mismo. Estamos diciéndole a la divina misericordia:
Tu sufrimiento no me concierne. Y esa es la forma más sutil y peligrosa de blasfemia, porque es la negación de la encarnación en la vida diaria. La indiferencia es lo que nos separa de la comunión de los santos, lo que nos hace extraños a la familia de Dios. Que esta visión del Padre Pío no nos paralice de miedo, sino que nos impulse a la acción inmediata. La misericordia divina está siempre abierta, pero exige una respuesta de nuestro corazón, una conversión real de la mirada. Hoy, al salir de este vídeo, mire a su alrededor. ¿A quién ha pasado por alto? ¿Quién es el Cristo sufriente que espera su mirada, su palabra, su ayuda? No se arriesgue a escuchar la sentencia terrible de la indiferencia. El Padre Pío nos implora que veamos más allá del velo de nuestra propia comodidad. Si esta reflexión ha tocado su corazón y le ha impulsado a examinar sus propias omisiones, le ruego que no se quede con la reflexión para usted solo. Comparta este vídeo ahora mismo. Ayude a que más almas despierten a la urgencia de la caridad y eviten la desolación de la indiferencia. Déjenos un comentario con sus intenciones de oración. Prometemos llevarlas al Sagrado Corazón. Que la bendición y la intercesión del Padre Pío nos asistan para que nunca dejemos de ver y servir al Cristo sufriente. Que así sea, que así sea. Hermanos míos, la visión que el Padre Pío llevó grabada en su alma no era una simple advertencia de fuego y azufre, sino una profunda revelación sobre el peso de la omisión en la balanza de la eternidad. El santo estigmatizado comprendió que el verdadero juicio de los indiferentes no es un castigo impuesto por la ira, sino la consecuencia natural de un corazón que, habiendo tenido la oportunidad de reflejar la luz de Cristo, eligió la sombra de la conveniencia. El misterio que el Padre Pío nos desvela es este. La indiferencia hacia el pobre, hacia el que sufre a nuestro lado, es la negación práctica de la encarnación. Cuando ignoramos al mendigo en la calle, al afligido en el hospital o al vecino que lucha en silencio, estamos, de hecho, negando la presencia real de Cristo en su forma más vulnerable. El velo invisible que Padre Pío podía levantar le mostró que, en el momento del juicio particular, la pregunta crucial no será cuántas oraciones dijimos, sino cuántas oportunidades de amar desperdiciamos. La condena que vio Padre Pío para estas almas no era tanto el dolor físico, sino la desolación interna, la conciencia punzante de haber vivido en la abundancia de la gracia y haberla dejado estéril por el egoísmo. Imaginen la escena. El alma se enfrenta a la misericordia divina y en lugar de ver obras de luz, solo encuentra vacíos, espacios en blanco donde debía haber habido pan compartido, consuelo ofrecido y compañía brindada. Es el horror de la nada. La indiferencia, mis queridos hermanos, es el pecado que nos vacía de Dios sin que nos demos cuenta. Es una muerte lenta del alma, disfrazada de paz mundana. Padre Pío nos ruega, desde su celda y desde el cielo, que despertemos de esta peligrosa modorra espiritual. Nos insta a mirar más allá de la comodidad de nuestros hogares y a reconocer que el Evangelio no es una teoría, sino un llamado urgente a la acción.
El purgatorio es para aquellos que amaron imperfectamente. El juicio más severo espera a aquellos que simplemente se negaron a amar. Por eso, si esta profunda visión ha tocado su corazón y le ha impulsado a examinar sus propias omisiones, le ruego que no se quede con la reflexión para usted solo. Comparta este vídeo ahora mismo. Ayude a que más almas despierten a la urgencia de la caridad y eviten la desolación de la indiferencia. Déjenos un comentario con sus intenciones de oración. Prometemos llevarlas al Sagrado Corazón. Que la bendición y la intercesión del Padre Pío nos asistan para que nunca dejemos de ver y servir al Cristo sufriente. Que así sea. Suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho. Únase a esta comunidad de almas que buscan la verdad mística y la intercesión poderosa. Y recuerde siempre el eco de la advertencia de San Pío de Pietrelcina. La caridad es la medida con la que seremos medidos. No se atreva a ignorar al pobre, pues en él reside la llave de su propia salvación. Vaya en paz, y que el manto del Padre Pío le cubra siempre. Amén.